nos vamos a presentar a nuestro invitado Makers del día de hoy, el señor Carlos Tanoni. Él es titular de Tanoni Hermanos, Sociedad Anónima, posee una historia de voluntad familiar que se fortalece de generación en generación. Los Tanoni llegaron desde Italia a principios del siglo pasado con el deseo de progreso que caracterizó a los inmigrantes que arribaron por aquellos años en nuestro país. Buen día, Carlos, ¿cómo estás? Alejandra Galloso de Reinventadas NN te saluda. Buenos días, Alejandra, un gusto saludarte, ¿cómo están ustedes? Muy bien, un placer tenerte nuevamente en este espacio nuestro de Reinventadas y del espacio Maker, con esta alianza que tenemos junto a Damián Pereira para difundir a empresarios de la talla de Carlos como hoy y otros empresarios también que quieren contarnos sus historias. Pero bueno, Carlos, la verdad que hablando de esta cuestión de que tu empresa viene desde generaciones anteriores, habíamos conectado con esta cuestión de que llegaron tus abuelos, venís de una, digamos, de una familia de inmigrantes que arribaron al país con toda la ilusión y el esfuerzo de crear, digamos, no sé si empresa, en ese momento no se llamaban empresas. Negocios. Negocios, a ver, digamos, yo creo que en realidad el abuelo y la abuela que se conocieron aquí en Argentina, ellos no se conocían en Italia, vinieron con el ánimo de llegar a un lugar nuevo y hacer algo, y sin duda no tenían nada. Claro. Esa era la realidad. Tenían algunos familiares y empezaron a trabajar, y sin duda lo fueron haciendo de diversas maneras hasta que terminaron siendo arrendatarios de campo, y fue allí donde nació la mayoría de los hijos. Claro. Así que eran 8. O sea que mi papá tenía 7 hermanos. Claro. Eran 6 varones y 2 mujeres. Carlos, te saluda Roxana Di Carlo. Hola, Roxana. Venían sin nada, pero con muchas, porque yo también soy nieta de inmigrantes italianos, con muchas ganas de trabajar. Eso sí, muchísimas. Bueno, aparte de las ganas, sabían que la única manera de progresar era haciendo eso, y lo tenían claro y lo hicieron. Claro. Y así se lo transmitieron a los hijos. El abuelo fue fundamental, creo, en la historia de esta familia, el abuelo y la abuela, ambos, ¿no? Porque lograron que sus 6 hijos varones se mantuvieran trabajando juntos. De ahí donde viene esta gran sociedad familiar que hoy ya estamos en otras generaciones, y fue la base porque nunca se abrió ninguno de los 6, siempre se mantuvieron unidos y con un fin común: progresar entre todos. Que no es un dato menor, porque las empresas familiares hemos tenido personas que se dedican y son especialistas sobre ese tema, y se generan a veces conflictos muy profundos, si bien se pueden subsanar, pero a veces se complica. Y vos me estás contando que 6 hermanos se mantuvieron unidos en pro de seguir progresando y en pro del apellido familiar. Sí, sin duda. A ver, yo creo, por lo que interpreto y comento siempre, que me habré dado cuenta cuando tenía 10 años, que yo tenía 14 tíos y 14 tías en un pueblo como Bombal de 3.000 habitantes. Todos eran parientes tuyos. Claro, éramos todos parientes. Porque mi mamá también eran 8 hermanos. Ellos fueron los de la historia de mi mamá diferente, porque los hermanos se fueron abriendo, cada cual hizo su actividad. Pero centrándonos en la familia, digamos, de los Tanoni, quedaron unidos y así trabajaban en diversas actividades, porque ellos, un par de ellos hacía actividad agropecuaria, tenían máquinas cosechadoras, otro estaba a cargo de un tambo. Pero a fin de año, yo me acuerdo haberlo visto, se reunían y rendían cuentas en la casa del abuelo, y entre todos veían cómo habían dado todas las actividades, y de ahí, bueno, si había sobrado dinero, decidían si invertían, si repartían o cómo avanzaban con la famosa libretita o el cuaderno, ¿no?
Qué porque bárbaro, era lo que había. Y hoy estamos hablando de los chatbots, de la inteligencia artificial. No sé si escuchaste el primer bloque donde Raquel estaba indicando todo lo que se viene y todos estos cambios no tan profundos. Pero bueno, acá lo que se nota es la esencia familiar, la esencia del amor a la empresa, hoy empresa, ¿no? En su momento era una pequeña sociedad de 1968, por lo que nos indicaste aquí en lo que en materia que nos enviaste. Correcto. Pero hoy es una Esa empresa. fue la base. Esa fue la base. La base fue que, bueno, todos ellos fueron creciendo, desarrollaron diversas actividades que yo te comento, pero en 1968 se deciden poner acopio de grano, para la cual se forma una sociedad ya de una SRL, claro, donde los 6 hermanos son integrantes de esa sociedad. Y ahí nos agregamos mi hermano y yo en principio a colaborar. Mi hermano más en tarea administrativa y yo un poco más en la parte de trabajo y la parte comercial. Y bueno, y fuimos creciendo, pasa todo rápido y a lo mejor hay que contarlo así, pero fueron un montón de años porque... Carlos, discúlpame, antes de seguir avanzando, ¿cómo fue esa incorporación, tanto de ustedes, de vos, de tu hermano, y no sé si algún primo más? ¿Cómo fue con respecto a los padres? Viste que son medios reticentes a los cambios y cuando uno viene imbuido de todas estas cuestiones nuevas. ¿Cómo fueron esas incorporaciones? Creo que había 2 parámetros. Uno era que éramos, digamos, nosotros, mi hermano y yo, éramos empleados de la empresa. Sí. Así de clarito. Y rendíamos al directorio, que eran mi papá y los tíos. Sí. Y siempre con el respeto que merecía, digamos, el trato familiar y todo lo demás, pero vos tenías que rendir en tu actividad. Y lo que lográbamos eran reuniones, ya nosotros, con todos ellos, donde intercambiábamos opiniones y todas las varias, y no siempre se ponían de acuerdo. Claro. Recuerdo yo haber presenciado discusiones profundas entre ellos, y hasta tuvieron que votar alguna vez. Y ganaba la mayoría, y se hacía lo que decía la mayoría, pero nadie se iba. Bueno, eso muestra también el amor, ¿no? Que se hace, a pesar de no estar de acuerdo, someter a votación y acatar lo que dice la mayoría, habla de que se le daba prioridad, digamos, al objetivo y al bien común, ¿no? Eso está genial. Sin duda, Carlos, sin duda, vos tenés 5 hijos, hoy están todos, digamos, involucrados en la empresa. En realidad 2 están involucrados. 2 están involucrados. Bien, sí. Bien. También, porque tengo una hija que se fue para el lado del teatro, es vestuarista, trabaja ahí en el Círculo, en Rosario, y ella ya está en otra rama. Y 2 más chicos que todavía están estudiando en universidad y secundaria. Perfecto. Bueno, Carlos, cerrando esta nota, decinos, a ver, desde tu lugar, de haber transitado toda esta experiencia familiar, hoy una sociedad anónima, donde ya más de 56 años, ¿verdad?, que están digamos, como empresa, una empresa ya consolidada. ¿Qué consejo le puedes dar al que está empezando, al que recién inicia con un emprendimiento y sueña con tener una empresa, tal vez como la tuya o no, pero una empresa al fin? ¿Qué consejo le podrías dejar a estos emprendedores? Yo no sé si uno puede dar consejo, creo que uno puede contar lo que cree que es lo mejor que se puede hacer, porque vivimos en Argentina y todas las variables que hemos pasado sin duda son muy diferentes para tener la verdad en la palabra. Uno creo que sí hay que estar preparado para enfrentar todos estos desafíos y ser muy previsor, y sin duda en toda la historia que nosotros pasamos, porque en el 68 éramos acopio, en el 86 éramos fábrica, en el 90 decidimos refinar aceite, en el 92 vendíamos aceite envasado y hoy vendemos en 22 provincias. Lo cual todo eso implicó, yo te estoy resumiendo en 10 palabras, a lo mejor la labor de 35 años. Claro. Y todo eso implicó una tarea constante
de ir buscando alternativas que hicieran mejorar lo que ya habías logrado. Entonces, ¿cómo logro un paso más? Y lo logro haciendo esto. Bueno, vamos, ahí vamos. Y después, bueno, no todo sale bien. No, por hay supuesto. Cosas que hay que superarlas y que, bueno, hay que poner el esfuerzo. Yo ahí no comenté, justamente cuando ponemos la fábrica en el 86 se agrega mi primo Jorge, que él era ingeniero y trabajaba en Asindar, que con toda su experiencia de trabajo ayudó a que, sin duda, a conducir toda la parte de producción de la fábrica. Claro. Y nosotros, que ya estábamos un poco más comprometidos con todo lo que era la tarea administrativa, mi hermano Roberto y yo en la parte comercial, lo fuimos desarrollando. Y después fuimos creciendo, el apoyo de los viejos era fundamental. Yo nunca me voy a olvidar lo que ellos hicieron por la empresa. Porque ya en el año 86 eran propietarios de algo de campo, tenían cada cual su casa, vehículo, pero para poder hacer la industria tuvieron que hipotecar todo. Todo lo que tenían lo hipotecaron. Y yo no sé si yo lo haría. Ellos lo hicieron. Bueno, pero era más fuerte creer en el proyecto que tal vez el riesgo, y en ese momento no lo pensaron. Claro. Así. Hoy a lo mejor uno lo piensa de otras variables, ¿no? Pero bueno. Y sin duda, bueno, un poco vos me decís qué experiencia transmitir. Es que a veces hay que arriesgar. Claro. Para lograr objetivos mayores. Claro. Y no solo que después de arriesgar hay que trabajar, hay que tener iniciativa, hay que dedicarle el esfuerzo, y ni hablemos ahora con los cambios económicos que tenemos, sin duda hay que estar muy atento. Claro. Hacia la línea comercial que uno va a ejecutar, porque no va a ser lo mismo que hace 1 o 2 o 3 o 4 años atrás. Vamos a tener un panorama más exigente en lo que respecta a ser eficiente en tu producción, respetar al cliente dándole productos de calidad, y eso creo que va a ser una de las tendencias que vamos a tener que mirar, y ni hablemos de cómo cuidar tu parte financiera. Claro, hay que estar atentos a todo. Hay que estar atentos. Carlos, un placer recibirte aquí en el programa Reinventadas por CNN Radio. Realmente es para hablar muchísimo, tenés un ángel para contar la historia familiar, que eso la verdad que tiene mucha llegada. Creo que la gente se puede identificar mucho con tu historia de vida, y qué es lo que pretendemos aquí desde Reinventadas, que la gente se identifique con las personas que traemos y que nos cuentan su pasar por la vida. Así que, Carlos, muchísimas gracias por haber estado aquí en este espacio. Un abrazo enorme, Carlos. Gracias, Carlos. Igualmente, muchas gracias a ustedes por haberme permitido contar parte de la historia un ratito. De la familia, pero sí, de todo muy bueno. La felicito por el programa y, bueno, espero que sigan teniendo el éxito que ya tienen hasta hoy. Gracias, Carlos. Bueno, entonces pasan por Reinventadas el señor Carlos Tanoni.